Shalom para todos hasta donde llegue esta enseñanza. Como siempre, es una enseñanza didáctica sin fines proselitistas más que aportar un granito de arena para todos aquellos que vienen buscando el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Sin ideologías, sin denominaciones, más que buscar el hacer la voluntad de nuestro Padre, que es ayudar y servir a los demás, a la Iglesia Universal de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. En la parte que vamos a ver hoy es el primer día de la semana, o las primeras 12 horas, donde el Señor ya resucitado cumple una misión importante, porque su ministerio no termina con la evangelización a los vivos, ¿sí? Así que vamos a ver esta parte, la libretita. Vamos a abrir nuestra escritura allá en el libro de Marcos. Marcos capítulo 16. Y dice así la palabra del Señor. Y cuando pasó el sábado, hablando del sábado de Pascua, o el día 15 de Aviv, el día jueves, María Magdalena y María, madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para venir a ungirle. Estamos hablando de un día viernes por la mañana. Compraron, prepararon, llegó la noche de sábado séptimo o sábado semanal, o después del viernes. Reposaron en la noche, reposaron en el día, y ahora venimos y leemos en el versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, o sea el domingo, vienen al sepulcro, ya ha salido el sol, y decían entre sí: ¿quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro? Y cuando miraron, vieron la piedra revuelta, porque era muy grande. Y entrando en el sepulcro, vieron un mancebo sentado a la mano derecha, cubierto de una ropa larga y blanca, y se espantaron. Mas él les dice: no tengáis miedo, buscáis a Yeshua de Nazaret, que fue crucificado, resucitado. No está aquí, he aquí el lugar donde le pusieron. Mas id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va antes que vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron prestamente, huyendo del sepulcro, porque las había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie,
porque tenían miedo. Mas cuando Yeshua resucitó, por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Pongan cuidado, porque son los errores de traducción los que nos hacen mal interpretar las escrituras. Como veníamos enseñando, que Yeshua resucitó terminando el sábado séptimo y rayando el primer día de la semana. Así que Yeshua resucitó 12 horas antes de lo que popularmente se cree. No resucitó en la madrugada del primer día de la semana, sino resucitó terminando el Shabbat, rayando el Shabbat y comenzando el primer día. Entre las 6 de la tarde y la hora primera del domingo. Si nosotros nos damos cuenta, en el versículo 9 dice de esta manera, pongan cuidado. Mas cuando Yeshua resucitó por la mañana, y tiene una coma, el primer día de la semana tiene otra coma. Apareció primeramente a María Magdalena, otra coma, de la cual había echado 7 demonios, un punto. Recordemos una cosa, que las escrituras en sus orígenes no tenían acentos, no tenían versículos, no tenían comas. Estaban todas las letras juntas. Los que han tenido la oportunidad de ver una escritura antigua se van a dar cuenta que, es más, estaban pegadas. Cuando se leía, más cuando Yeshua resucitó, todo estaba pegado. Entonces, una cosa es leer de la forma que leímos y otra cosa diferente es leer. Mas cuando Yeshua resucitó, y ahí ponemos una coma. Por la mañana, el primer día de la semana, coma. Apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. En una, dice que Yeshua resucitó. Y en otra nos dice que resucitó y se le presentó a María en la mañana. No que resucitó en la madrugada. La diferencia es la coma. Esa es la diferencia que ha traído confusión y opiniones encontradas. Pero si nosotros leemos de acuerdo al estudio que traemos, Yeshua resucitó el sábado a las 0 horas, rayando, terminando el sábado, ya estaba resucitado. Es más, si nosotros nos damos cuenta, pongan cuidado, Él dio el Espíritu a las 3 de la tarde. Y Él resucitó el sábado a las 3 de la tarde. ¿Sí? Entonces Él rayando está fuera. Y en la noche, esas 12 horas de la noche, pasó otro suceso que ahorita vamos a ir a ver. O sea, Él ya tenía 12 horas de resucitado cuando se le aparece a María Magdalena primero, y donde ella le dice, Rabí, y él le dice, no me toques, porque, pongan cuidado. Bueno,
dejamos en pausa esto y vamos a ir a buscar esos otros versículos. Vamos a leer ahí en el libro de Mateo. Vamos a empezar con Mateo, en el capítulo 28. Dice así: en el fin del sábado, estamos hablando del fin del sábado séptimo, así como iba amaneciendo el primer día de la semana. Pongan cuidado porque muchas veces nosotros no entendemos los términos y al poner los términos podemos errar. Miren, en la Valera 1602 dice: en el fin del sábado, así como iba amaneciendo el primer día de la semana. Y todos piensan al leer amaneciendo, termina el sábado, y para el que escribió, entrando la noche, o sea, el principio de la noche para él es amanecer. Acuérdense, porque es primero noche y amanece el día. En otra traducción nos dice: avanzada ya la noche, al amanecer el primer día de la semana o domingo. Bueno, ¿qué queremos demostrar acá? Que Yeshua resucitó en sábado, pero se presentó vivo hasta el domingo en la mañana a las mujeres. ¿Por qué se presenta vivo? Precisamente porque ellas van al sepulcro. Fueron las únicas mujeres, acuérdense, que siguieron la trayectoria desde que lo trajeron arrestado, desde que lo crucificaron, vieron dónde le pusieron, prepararon las hierbas aromáticas, y muy de mañana, o sea, rayando el amanecer del domingo, ellas vinieron, porque no podían venir en la noche, ¿sí? Pero Yeshua ya tenía 12 horas de haber resucitado cuando tuvo el encuentro con ellas. Vamos a seguir leyendo. He aquí, fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y vino y revolvió la piedra de la puerta que estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y los guardias temblaron del miedo de él y fueron vueltos como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Yeshua, al que fue crucificado. No está aquí, porque es resucitado, como dijo: venid y ved el lugar donde estaba puesto el Señor. E id presto y decid a sus discípulos que Él ha resucitado de los muertos, y he aquí, Él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Y saliendo ellas prestamente del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos,
He aquí, Yeshua le sale al encuentro diciendo, salve. Y ellas se llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Yeshua le dice, no temáis, id, dad la nueva a mis hermanos para que vayan a Galilea y allá me verán. Yendo pues ellas, he aquí unos de la guardia vinieron a la ciudad y dieron aviso a los príncipes de los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Juntados con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto fuere oído del gobernador, nosotros le persuadiremos y os haremos seguros. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como habían sido instruidos, y este dicho ha sido divulgado entre los judíos hasta hoy. En la noche del domingo, el ángel descendió y abrió la puerta, y pareciera que la historia encaja como si todo hubiera sucedido en ese mismo instante, en la madrugada, cuando llegan las mujeres, pero no fue así. Sucedió en la noche que amanece. En esa noche el ángel del Señor vino, abrió, y al ver este suceso, los guardias se espantaron, porque el deber de los guardias era proteger esa tumba. Y si ustedes se dan cuenta, los guardias dieron la hora, y por eso dicen que tenían que decir ellos, los discípulos de ellos, durmiéndonos nosotros, vinieron de noche. Y cuando hablamos de noche, estamos hablando de altas horas de la noche, no de la madrugada. Ellos quedaron como muertos. Vienen las mujeres y tienen el encuentro con el ángel del Señor y con el Señor, y se van a avisar. Y como siempre se ha cantado, pero a veces no lo entendemos, nosotros pensamos que la resurrección de Yeshua está ligado al ángel cuando abrió la puerta, y es claro que no. Porque Yeshua no estaba condicionado a paredes cuando resucitó. Dice el canto que no para que saliera Yeshua, sino para que entraran y vieran. ¿Sí? Así que esa noche se preguntarán todos ustedes, ¿qué hizo Yeshua resucitado? Y eso es lo que vamos a investigar el día de hoy. Vamos a ver otra escritura ahí en el libro de Lucas. Dice así la escritura, mas el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies que habían aparejado y ciertas otras con ellas, y hallaron la piedra revuelta del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas sumamente perplejas por esto, he aquí dos varones se pararon junto a ellas, vestidos de vestiduras resplandecientes. Teniendo ellas miedo y bajando el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando aún estaba en Galilea,
diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro y dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y otras que estaban con ella, que decían estas cosas a los apóstoles, mas ellos les pareció como locura las palabras de ella y no las creyeron. Mas Pedro se levantó y corrió al sepulcro, y bajándose vio los lienzos echados aparte, y se fue maravillado entre sí de lo que había acontecido. Miren la historia. La historia. Primero dicen que ven un ángel sentado en la piedra, y les dice el ángel: entren y vean. Cuando ellas entran al sepulcro, ¿qué ven? Y aquí es donde se les aparecen dos ángeles y les dicen que por qué buscan entre los muertos. Están en el sepulcro. Al que vive, les dice. Al que vive. El ángel que removió la piedra tuvo una función, y los dos ángeles que estaban adentro del sepulcro. Mire, y a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Dice que al entrar vieron las sábanas. Vieron las sábanas. Y esto nos quiere decir algo. Porque cuando enterraban a los muertos, los envolvían de tal manera los envolvían con sábanas, con vendajes, de tal manera que era imposible para un muerto escaparse, por ejemplo. Y otra, era imposible sacarlo. Si lo robaban otros, era imposible sacarlo sin desenrollar las sábanas. Y cuando Pedro entra y miran las sábanas, estaban intactas. O sea, el milagro surgió desde el envoltorio fúnebre. Desde ahí él salió sin necesidad de romper, y menos necesitando que le abrieran la puerta de la cueva. Bueno, vamos a leer otro capítulo en el libro de Juan. Estamos en el 20. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corre y viene a Simón Pedro y al otro discípulo, al cual amaba Yeshua, y le dice: han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Salió pues Pedro y el otro discípulo y vinieron al sepulcro. Corrían los dos juntos, mas el otro discípulo corrió más presto que Pedro y vino primero al sepulcro. Y bajando a mirar, vio los lienzos puestos, mas no entró. Entonces viene Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino aparte, en un lugar aparte. Entonces entró también aquel otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no sabían la escritura que era menester que él resucitase de los muertos. Así que volvieron los discípulos a casa, pero María estaba afuera llorando, junto al sepulcro. Y estando llorando, bajóse a mirar el sepulcro y ve a dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Yeshua había sido puesto. Y le dicen: mujer, ¿por qué llora? Dícenle: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y como hubo dicho esto, volvió atrás
y vio a Yeshua que estaba en pie, mas no sabía que era Yeshua. Dícele a Yeshua: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dice: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo le llevaré. Dícele Yeshua: María. Volviéndose ella, dice: Ramoni, o Rabí, que quiere decir maestro. Dícele Yeshua: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Vino María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas. Y como fue la tarde, aquel mismo día, el primero de la semana, y las puertas estaban cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Yeshua y se puso en pie en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Bueno, a donde nos enfoca la enseñanza es, o la pregunta que muchos se harán, porque Yeshua y el primer día de la semana tiene que ver con las primicias. Las primicias. Se cortaba la primicia de la cebada en la época de Pesa, y se traía una medida para que el sacerdote la meciera. En este caso, Yeshua tiene que presentarse como esa primicia de los muertos para que sea mecida delante del altar, delante del Padre. ¿Qué día? El primero de la semana. Pero volvemos a lo mismo. Descansaban el Shabbat, no se podía cortar la. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Lo que hace el campesino, que no es diferente en otros lugares: madruga. Y antes que amanezca, cuando apenas se ve el alba, corta. Y voy a explicar por qué. ¿Por qué creen ustedes que madrugaban? Porque cuando se llevaba la ofrenda mecida, eran cantidad de gente. Se aglomeraban en el tabernáculo, en el templo. Entonces todos procuraban hacerlo de la manera más temprana posible. Tenían que ir a sus sembrados, y se dice por la tradición, por los historiadores, que aún de noche caminaban para llegar a los sembradíos y echar la hoz para poder ser uno de los primeros, pues porque se creía también que si llegabas primero, pues agarrabas pues las mejores bendiciones. Ellos no son diferentes a nosotros. Bueno, entonces hoy nos vamos a enfocar a ver que Yeshua estuvo cosechando también primicias en esas horas de la noche. Vamos a leer la escritura allá en el libro del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, en el capítulo, primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3. En el versículo
18. Dice así la palabra del Señor. Porque también Mashiach padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que Él nos llevase a Dios, siendo ciertamente muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus en prisión, los cuales en el tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en las cuales pocas, es a saber 8 almas, fueron salvas por agua, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva por la resurrección de Yeshua HaMashiach, no quitando las inmundicias de la carne, mas dando testimonio de buena conciencia delante de Dios, el cual, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, a quien están sujetos los ángeles y las autoridades. Mire, vamos a poner cuidado en esta parte. Dice que Yeshua padeció en carne, padeció una vez por los pecados, siendo muerto en carne. O sea, Él murió. Y dice, pero vivificado en espíritu. La palabra vivificado quiere decir resucitado. Volver a la vida a alguien que estuvo muerto. Aquí dice, pero resucitado por el Espíritu. Pongan cuidado. O sea, el Shabbat por la tarde es resucitado por el Espíritu, y en ese lapso de 12 horas, ponga cuidado, 12 horas para nosotros, 12 horas de la noche para nosotros, pero para Él el tiempo ya no tiene relevancia, ni el tiempo ni las edades, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces, siendo Él ya resucitado, dice que fue por el Espíritu. Acuérdense que el Espíritu tiene el poder de trasladarlo de un lugar a otro sin ningún medio de transporte. Acuérdense cuando del bautismo le llevó al desierto. ¿Se acuerdan? ¿O se acuerdan cuando atravesó el lago y le preguntaban cómo llegaste acá? ¿Se acuerdan ustedes también el milagro aquel cuando Elías es traspuesto, o Enoch, para no ver muerte? Bueno, ponga cuidado a lo que le estoy diciendo. Entonces, siendo ya vivificado, Él ya no tiene problemas con el transporte ni con el tiempo. Para Él el tiempo ya no existe. Y como Él vino a buscar y a salvar, ponga cuidado, por eso le llamamos primicia. Vino a buscar y a salvar no lo que se podía salvar,
vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la grande misericordia del Señor, porque en su grande amor, en su grande misericordia, Él en esa ventaja del cuerpo resucitado, con el poder del Espíritu Santo, voy a decirlo en estas palabras, esperando no herir la sensibilidad de algunos. Él estuvo en los tiempos de Noé. Él estuvo en los tiempos de Noé. Estuvo en todas las edades, en los tiempos de Noé, en los tiempos del Éxodo, en todos esos tiempos Él estuvo y fue ¿a qué? A predicar a todos los espíritus encarcelados. Pero no solo les fue a predicar, sino los fue a libertar. Porque le ganó, derrotó a la muerte a las 3 de la tarde del día sábado. Él derrotó a la muerte. Y al derrotar a la muerte, Él le quitó el poder a la muerte. Y al quitarle el poder a la muerte, le quitó el poder al pecado. Y al quitarle el poder al pecado, entonces Él le quitó el poder al diablo. Y todas aquellas almas que en otro tiempo habían sido desobedientes, ahora fueron salvos. ¡Qué maravillosa! ¡Qué profunda! Oiga, y le voy a decir, por todos aquellos que nos gloriamos de la gracia de Dios, porque decimos que no somos salvos por obra, sino por gracia. Pero la gracia la atribuimos solo a los buenos o a los que buscan a Yeshua, cuando en verdad la gracia fue dada aún a aquellos que en otro tiempo fueron desobedientes. Y les voy a explicar por qué. Porque el Señor nunca mandó a predicar a Noé. Lo mandó a hacer un arca donde iban a entrar 8 personas nada más. No hubo lugar de una predicación de arrepentimiento. Fue un juicio sin tiempo de arrepentimiento. Entonces, el Señor, con la predicación de Yeshua y la derrota de la muerte, se le da una nueva oportunidad a estas personas. Y estas personas vienen a ser, junto con Yeshua, las primicias de los salvos, y Yeshua es la primicia de la resurrección, porque con la resurrección de Yeshua, está garantizado la resurrección de todos. Amén. Es la prueba viviente. La resurrección de Yeshua es la certeza de que vamos a resucitar. Así que tenemos aquí una imagen y nos lo muestra, dice, a figura del cual el bautismo, dice, que ahora corresponde. Dice aquí que fueron salvas por agua, las 8. No dice que fueron salvas por una arca. Pongan cuidado. No está hablando de la salvación material en la arca, sino está hablando de una salvación espiritual a través del bautismo en agua. Entonces, todas estas personas que murieron
el Señor los bautizó con el diluvio. Los bautizó, los limpió, los purificó. Y con solo la presencia del Señor, allá donde ellos estaban, prisioneros, ellos fueron libres. No necesitó el Señor quedarse a predicar. No. Cuando dice que les predicó, quiere decir que Él se presentó vivo y con solo verlo ya están predicados. Porque la predicación más poderosa es ver vivo al Mesías. No necesitamos más pruebas. Si nosotros fuéramos los hombres más malos de la historia y vemos resucitado al Mesías, caemos postrados de rodillas y le adoramos. No necesitaríamos que nos hablen de escritura, que nos hablen de profetas. No. Entonces ellos tuvieron esta oportunidad. Y es lo que a veces se desconoce que la muerte de Mashiach trajo la bendición para todo el mundo perdido, porque no solamente fue para Israel, fue para todo el mundo perdido, y todas las civilizaciones que habían muerto en la ignorancia recibieron la bendición o recibieron la visita de Mashiach. En estas 12 horas, para nosotros 12 horas, para Yeshua, el tiempo no es irrelevante. Pero esas 12 horas Él anduvo cosechando lo que no había sembrado. Acuérdense, porque la palabra del Señor se cumple para bien o para mal. Él es el soberano. Quizás la aplicamos mal nosotros, pero Él la puede aplicar donde a Él le parezca correcto. Y en este caso Él viene y rescata y cosecha, ¿sí? Entonces sí, Él se presenta y se muestra, pongan cuidado, y se muestra a María, porque a María fue el que se mostró nada más. Y le dice: voy, no me toques, pongan cuidado, no me toques. ¿Qué creen que hubiera hecho María conforme está llorando? Era la única que no tenía consuelo. Había un lazo muy grande. No tenía consuelo. Y aquí agarra el Señor y le: no me toques. Porque ellos de alguna forma tenían un lazo especial y María quiso abrazarlo. Y Él se iba a presentar al santuario celestial. Tenía que ir limpio, purificado. María había tocado allá en el sepulcro, había estado en un sepulcro donde había sido puesto un muerto. Entonces: no me toques. Purificación. Vamos a ver qué nos dice otro versículo para que podamos nosotros comprender un poquito más de lo que estamos hablando. Esto lo vamos a leer ahí en el libro de los Efesios. En el capítulo 4, en el versículo 8.
Dice así, por lo cual dice, cuando Él subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Mas el que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para que llenase todas las cosas. ¿De quién estamos hablando? Del Mesías muerto y sepultado. Estamos hablando de que Él subió. ¿Subió a dónde? A lo alto. ¿A dónde? Al Padre. ¿Y llevó qué cosa? Cautiva la cautividad. ¿Cómo se lleva cautiva la cautividad? Se lleva presa a la que mantenía cautiva a los cautivos. Llevó libres los cautivos. Y dio dones a los hombres. Estos dones a los hombres tienen que ver precisamente con el mayor don que un hombre puede recibir, hablando de la cautividad, de la muerte, del pecado, del enemigo, del imperio de la muerte. Y nos dice, ¿y quién es el que subió? También es el que descendió. Pero no descendió a libertar la cautividad. Pongan cuidado. Porque así se piensa. Piensan que Yeshua, cuando murió y fue al corazón de la tierra, fue a predicar a los espíritus encarcelados en los sepulcros. ¿Sí? Pero Él los 3 días estuvo 100% muerto. Porque Él dio su vida, expiró y dio su vida. A las 72 horas, el Espíritu lo vivificó. Y ya resucitado, entonces le tocaba a Él liberar la cautividad y llevarla a los cielos. Bueno, vamos a leer otro pasaje que también nos va a ayudar a entender. Y ahorita vamos a explicar cómo fue que Él... Vamos a leer ahí en el libro de los Corintios, de Romanos, perdón, en el capítulo 12. Es el capítulo 10, mis hermanos. En el versículo 6. Dice, mas la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Mashiach. O quién descenderá al abismo. Esto es para volver a traer a Mashiach de los muertos. Mas ¿qué dice? Cercana te está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Yeshua y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Amén. Bueno, aquí el libro de Romanos está hablando de la fe en la resurrección de Mashiach. No necesitamos subir al cielo para traer a Mashiach y así comprobar nosotros que sí es cierto. Ni tampoco dudar y ir al sepulcro y traer a Mashiach de los muertos para probar que es una mentira. Estamos en un dilema. Entonces, decíamos que Yeshua resucitado
fue y predicó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo, y aquí es donde nosotros debemos entender la palabra otro tiempo, otra generación, otro espacio de tiempo, un tiempo pasado, o sea que Yeshua viajó al pasado y salvó a los espíritus encarcelados. Decíamos de qué? De la muerte, del pecado, y eso trajo como consecuencia o como beneficio, nos lo dice el libro de los Hebreos, en el capítulo 2. En el versículo 14. Así que por cuanto los hijos son participantes de carne y de sangre, también él de la misma manera participó de las mismas cosas, para que por medio de la muerte, pongan cuidado, destruyese al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, que ciertamente no tomó la naturaleza de los ángeles, sino tomó la simiente de Abraham, por lo cual fue necesario que en todas las cosas fuera semejante a sus hermanos, para que fuese un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que pertenece a Dios, a fin de hacer propiciación por los pecados del pueblo, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para también socorrer a los que son. ¿Para qué murió él? ¿Para qué murió? ¿Para qué? Para derrotar al que tenía el imperio de la muerte. Es a saber, ¿cuál es el imperio de la muerte? ¿Cuál es la fuerza de la muerte? Es el pecado. Entonces, cuando Yeshua viene y paga por el mundo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pasado, presente, futuro, por venir. Y cuando Él resucita, vence a la muerte. Y cuando Él va a los espíritus encarcelados, derrota al que tenía el imperio de la muerte, a la cautividad que tenía cautivos a estas personas. Y les voy a decir por qué. Porque así como muere el pecador y está en la memoria de Dios, así muere el malo y está en la memoria del verdugo, del cautivador, del legislador, hay una palabra, pero no se me recuerda ahorita. Estamos hablando de verdugo, estamos hablando de fiscal, es la palabra. Es el fiscal o es el acusador, es el que dice, este pecó y este es mío. Así como el Señor tiene un libro de memorias donde están los justos, así también el maligno tiene un registro de los que son de él. Si nosotros nos acordamos, cuando peca Moisés y muere, el maligno viene y reclama el cuerpo de Moisés. Lo reclama. Post-morte. Pecó, me corresponde.
Allá en los tiempos de Zorobabel, pecó Zorobabel y viene Satán y lo pelea. Y pondríamos muchos ejemplos de cómo Satanás es un príncipe, es un gobierno, está organizado. Y ahorita vamos a ver qué era precisamente lo que le tocó entregar. Vamos a leer ahí en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 1. En el versículo 18. Uno 18 dice: y el que vivo y he sido muerto, y he aquí, yo soy vivo por siempre jamás, amén, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Cuando un rey es conquistado o un imperio es conquistado, simbólicamente el rey perdedor le entrega su corona y todos los símbolos, pero también le entrega las llaves de la ciudad. Le entrega las llaves de la ciudad, y en ese momento quiere decir que el nuevo rey es el dueño de esa ciudad. Entonces, con la muerte de Yeshua, él derrota la muerte, derrota al diablo. Entonces le son entregadas o devueltas, voy a decirlo así, porque esas llaves Adán las perdió. Esa autoridad que le fue dado a Adán y a Eva allá en el jardín del Edén, cuando ellos comen, existe la muerte. Satanás recibe la autoridad a través del pecado y recibe las llaves del infierno y de la muerte. Pero cuando Yeshua lo derrota, Yeshua entonces tiene en sus manos el poder ¿de qué? De la muerte y del sepulcro, o de todos los que están en los sepulcros. Todos los que están en los sepulcros. Y yo quiero que se les quede muy grabado esta palabra, porque hasta la muerte de Yeshua, Satanás tenía el imperio de la muerte, y tenía el imperio del pecado, y tenía el imperio del infierno. Después de la resurrección de Yeshua, hubo un cambio en esas dimensiones. O sea, existe la dimensión de los vivos, en la cual nos movemos los vivos, y existe la dimensión de los muertos, en el cual sus espíritus están en reposo, pero ahí están. Ahí están. No pueden comunicarse con nosotros. No pueden. Pero ellos sí pueden comunicarse entre ellos. Se pueden comunicar con el Padre. Se pueden comunicar con los ángeles. Se pueden comunicar
con sus semejantes compañeros antes de volver a este mundo. Nosotros lo leemos en la parábola del rico y de Lázaro. ¿Podía Lázaro comunicarse con los ángeles? ¿Podía el rico comunicarse con los ángeles? ¿Con el padre Abraham? ¿Verdad que sí podían? No podían comunicarse ¿con quién? Con los buenos con los malos, porque había una cima. Tampoco podían comunicarse con los vivos. Por eso el rico decía: Padre Abraham, manda a uno, porque tengo 5 hermanos. ¿Se acuerdan? Aunque esta narración, si nosotros la investigamos, viene de una narración egipcia, porque es una narración egipcia, pero es una narración verdadera, porque Yeshua la tomó. Era una narración que se movía en Israel y Yeshua la toma para aplicarles el conocimiento en una historia conocida para ellos. También nosotros podemos ver cómo en el Apocalipsis las almas de los degollados claman y dicen: Señor, ¿hasta cuándo tú vengarás la sangre? Compren pan. Ve, abuelito. Entonces, aquí está lo hermoso. Aquí está lo hermoso de todo lo que nosotros estamos viendo. Y cuando Yeshua estuvo al mando, ahora, ¿quién manda en el infierno? ¿Quién manda en la muerte? Él mismo. A veces nosotros hemos llegado a limitar al Señor, pero la misericordia y la gracia del Señor van más allá de la vida. Hay salvación post-muerte. Porque ¿quién tiene las llaves? ¿Quién tiene las llaves? Ya Satanás está derrotado. Satanás solamente anda ahí de bullicio, de bocón. Ya está derrotado. ¿Sí? Entonces, el que tiene las llaves es Mashiach. Y cuando él abre, nadie encierra. Y cuando él cierra, nadie va a abrir. Y por eso les decía que tengamos muy recalcado esta parte, porque vamos a dar una enseñanza y nos vamos a sorprender de los misterios que se ocultan precisamente en la muerte del Señor. Entonces tenemos al Señor en esta parte, en estas 12 horas, quitando el imperio de la muerte, salvando a toda la gente que en otro tiempo fueron dominados por el pecado y fueron dominados por la muerte y fueron dominados por Satanás. Viene Yeshua y por su gracia los salva. Los salva. Hablamos de Nínive, hablamos de Tiro, de Sidón, Sodoma y Gomorra, de todo lo que estaba perdido. Porque el peso del pecado del mundo cayó sobre Mashiach. Él lo pagó. El pasado, el presente y el futuro.
Por eso Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Por eso Él puede decir estas palabras: cree en el Señor Yeshua y serás salvo tú y tu casa, tu familia. Garantizado. Tu familia, tu sangre, los que llevan tu ADN. Aún los que ya murieron. Aún los que ya murieron pueden ser rescatados. ¿De dónde? Del pecado, del infierno y de la muerte, porque la llave no la tiene Satanás. La llave la tiene nuestro amo, nuestro dueño, y el que manda es Él. Y si Él dice, tal persona sale de aquí y es puesta aquí, ¿quién le podrá decir a Él que no lo haga? ¿Quién se lo podrá decir? Pero algo tenemos que asegurarnos o asegurarles, que tenemos que ser fieles, tenemos que ser salvos. No creer que somos fieles y no creer que somos salvos, porque la mayoría, el 99.9% de los que profesan la fe en el Mesías creen que son salvos. No son salvos. Bueno, entonces estamos cerrando esta enseñanza, que en las 12 de la noche, cuando es la hora donde las tinieblas simbólicamente tienen su reino, Satanás fue derrotado con todos sus demonios. Fue juzgado, fue echado fuera. El acusador de nuestros hermanos perdió privilegios. El fiscal. Y ahora tenemos a Yeshua presentándosele a María victorioso, con las primeras primicias de la salvación, los primeros salvos. Los primeros salvos de estas 12 horas donde Él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y nos quedan las próximas 12 horas, pero esa es otra historia. Vamos a parar aquí y el día de mañana vamos a continuar. Hermana, para el video.